En este video tutorial vamos a tratar la exploración de datos de forma cuantitativa. Antes de empezar cualquier trabajo, vamos a revisar el formato de nuestros datos de entrada. Entonces vamos a ir a la carpeta donde los tengamos guardados. En este caso yo los tengo guardados acá. El formato en que les envié los datos es .txt. Si los abren, les abrirán un bloc de notas común y corriente. La estructura de los datos muestra un encabezado que se refiere a la variable medida y los valores numéricos debajo de ella. Como pueden ver, los valores numéricos tienen separación de decimales con punto. Para aquellos que tengan problemas con esta separación, es decir, su Excel tiene una configuración cuya separación de decimales es la coma, entonces deben ir a la pestaña de edición, deben ir a la opción reemplazar y allí sale una ventana emergente. En la opción buscar ponen el punto y en la opción reemplazar por ponen la coma y le dan reemplazar a todo. Cuando tengan hecha esta operación van a guardar los datos con un nombre diferente para que conserven los datos separados con punto decimal para poder trabajar con el software R. Entonces en este caso yo lo voy a guardar como una variación del archivo original. Entonces guardamos. Listo, ya tenemos los datos con coma en vez de punto. Cerramos. Ahora vamos a abrir Excel, un libro nuevo. Listo, en este caso yo ya tengo adelantado algunos pasos. Vamos a nombrar una primera hoja donde vamos a traer nuestros datos de entrada. Vamos a traer nuestros datos de entrada. Vamos a la pestaña Datos y allí elegimos la opción Desde texto. Cuando hayamos elegido esta opción, pues traemos los datos con los que vamos a trabajar. Le damos Importar. Aquí nos va a salir una ventana emergente. Allí le damos que el tipo de datos es delimitado. No tienen tabulaciones, entonces pueden dar Siguiente y Finalizar. Nos pide que le digamos la celda de descarga de nuestros datos. En este caso va a ser la primera celda de la hoja. Entonces allí tenemos la serie de datos iniciales para el trabajo. Muy bien. Voy a abrir una segunda hoja. La voy a llamar medidas cuantitativas. Allí voy a acomodar todo lo que tiene que ver con la exploración cuantitativa de los datos. Lo primero que voy a hacer es seleccionar mis datos y los voy a pegar allí en la segunda columna, en la columna B. En la columna B y en la columna A les voy a asignar una fecha. En este caso los datos van desde estos datos son mensuales y diarios y van desde el 1 de febrero de 1998. Arrastro para obtener toda la fila
toda la fila de fechas, toda la columna de fechas. Muy bien. Teniendo los datos de esta forma, lo que vamos a hacer es seleccionar solo la parte numérica, vamos a seleccionar desde los encabezados fecha y caudal. Vamos a seleccionar todos los datos, vamos a ir a la pestaña de inicio y vamos a ir a la opción buscar y seleccionar, ordenar y filtrar, y allí vamos a darle un orden personalizado. Allí nos sale una ventana emergente. En la opción de ordenar por nos sale dos opciones que son fecha y caudal. En este caso vamos a ordenar por el caudal. Vamos a ordenar según los valores numéricos y los vamos a ordenar de menor a mayor, que es como nos lo pide la metodología para la exploración cuantitativa. Entonces aceptamos y automáticamente me queda ordenado de menor a mayor sin afectar las fechas de registro de los valores. Ahora bien, voy a generar una nueva columna que lo voy a llamar orden y voy a generar un conteo de 1 hasta el número de datos que tenga allí registrados. Arrastro aquí, le doy dos valores iniciales, 1 y 2, y arrastro hasta el final de la columna de valores, y allí tenemos el orden de los datos. Muy bien. Cuando tenga esto, empiezo a calcular ya las medias de tendencia central. En este caso vamos a empezar por la media. Para calcular la media vamos a utilizar la función de Excel llamada promedio. Elegimos la opción promedio. Vamos a ir al espacio de la media y vamos a ver con la función promedio. Elijo toda la columna de caudales. Empiezo desde el primer valor numérico y obtengo un resultado. Pueden mover la precisión a su gusto, pero por la característica de los datos vamos a dejar 2 decimales de precisión para cada cálculo. Muy bien, vamos a calcular la mediana. Vamos a hallar la mediana con la función mediana de Excel. De nuevo elijo todos los datos y obtenemos el valor de la mediana. Recuerden que estos valores tienen unidades. En este caso son los metros cúbicos por segundo, que son las unidades de medida de nuestra variable de entrada. Para la moda, como decía en la teoría, dentro de un conjunto de datos puede haber una o varias modas o no haber ninguna. En este caso vamos a decirle a Excel que nos calcule la primera moda que encuentre. Entonces vamos a elegir la función moda.1. Vamos a ingresar la función moda.1 y allí ingresamos nuestros valores de caudal. Muy bien, allí encontramos una moda, que es el valor 0.426 metros cúbicos sobre segundo. Muy bien, para calcular las medidas de variabilidad vamos a empezar por la varianza.
siempre vamos a trabajar nuestro conjunto de datos como una muestra. Entonces para eso le decimos a Excel que nos calcule la varianza, pero según la muestra. Para eso utilizamos la función var.s y de nuevo elegimos nuestro conjunto de datos. Para hacer una elección rápida de un conjunto de datos, nos ubicamos en el primer dato que tengamos, estripamos la tecla Control y después la tecla Shift y la flecha hacia abajo en este caso, y lo que logramos es una elección rápida de todos nuestros datos. Muy bien. Para la desviación estándar también vamos a utilizar la función de Excel de desviación estándar para la muestra y elegimos nuestros datos como les indiqué. La desviación estándar también se puede calcular como lo vimos en la teoría como la raíz cuadrada de la varianza. Esto nos debería dar los mismos resultados que si lo calculáramos con la función directamente, y ahí lo pueden ver. Recuerden que la varianza nos generará unas unidades al cuadrado y la desviación estándar sí nos genera las unidades originales de los datos. El coeficiente de variación será el cociente entre la desviación estándar y el promedio, la media. Ahí tenemos nuestro coeficiente de variación. Recuerden que este coeficiente sirve para comparar diferentes conjuntos de datos. Muy bien, ahorita vamos a calcular las medidas de forma. Empezamos por el coeficiente de asimetría. Vamos a buscar el coeficiente que se refiera a la muestra, en este caso coeficiente de asimetría es la función de Excel, elegimos nuestros datos y ahí obtenemos nuestro coeficiente de asimetría. Por el valor del coeficiente de asimetría podemos suponer que, como es positivo, que tenemos un sesgo positivo con cola a la derecha en nuestros datos. Ahora vamos a calcular la kurtosis, que es el coeficiente de apuntamiento. La kurtosis, elegimos nuestros datos. Recuerden que si es mayor a 0, tenemos una distribución de datos leptocúrtica. Muy bien. El último ejercicio que vamos a hacer dentro de nuestra exploración cuantitativa es el cálculo de los cuartiles de la distribución de probabilidad de nuestro conjunto de datos. Entonces para eso vamos a
calcular cada parámetro. Empezamos por el primer cuartil que es el que corresponde al 25%. Entonces para n vamos a decir contar los datos que tenemos y ahí nos da 151. Otra forma de encontrar cuántos datos tenemos es simplemente ir a la columna de orden, ir al último valor y ahí encontramos cuántos datos tenemos dentro del conjunto de datos. Muy bien. Ahora vamos a asignar la probabilidad, que en este caso va a ser del 25%. Lo escribimos en forma decimal. Para acá vamos a utilizar la función entero. Nos basamos en la fórmula entero que encierra al valor de p por el número de datos más 1. Cerramos y ahí tenemos que es 38. Para parámetro A lo que hacemos es seguir las fórmulas. Vamos a decir que es valor de la probabilidad por el número de datos más 1 menos k. Listo, nos dan los resultados. Recuerden que xk es el valor de nuestra variable en la posición k. En este caso la posición k es la 38. Entonces vamos a buscar en la posición 38. Aquí está la posición 38. Entonces nos traemos el valor de caudal, copiamos y pegamos. Muy bien. X de k más 1 es el valor de la variable en la posición k más 1, es decir, en la posición 39 para este caso. Entonces vamos a la posición 39 y nos traemos el valor del caudal. Finalmente vamos a calcular el cuantil. Tenemos que es x sub k más a por xk más 1 menos xk. Y obtenemos que el primer cuartil tiene un valor de 0,426. Eso nos quiere decir que el 25% de los datos estarán por debajo de ese valor. Ahora proseguimos con el segundo cuartil, que corresponde al 50%. Podemos tomar los datos que ya tenemos calculados y copiarlos. Simplemente vamos a cambiar en el valor de p por 0.50. Ahí nos va a dar un nuevo valor para acá. Entonces, para el valor de k, de x sub k, vamos a buscar el valor 76. Aquí está. Copiamos y pegamos. Lo mismo hacemos para el x sub k más 1, que sería la posición 77. Copiamos y pegamos. Y obtenemos el cuantil. El cuantil, que corresponde al 50%, tiene un valor de 0,67.7, es decir que
dentro de nuestro conjunto de datos, el 50% de los datos estará por debajo de ese valor de 0,67.7. Finalmente, vamos a calcular nuestro tercer cuartil, que corresponde al 75%. Cambiamos de nuevo el valor de probabilidad. Esto nos va a cambiar los valores de x sub k y x sub k más 1. Entonces buscamos la posición 114. Copiamos y pegamos y buscamos la k más 1 a la 115, copiamos, pegamos y ya obtenemos el valor del tercer cuartil. Ok, para resumir el tema de los cuartiles, vamos aquí a otra tablita. Entonces copiamos cada resultado, 0.426 para el primer cuartil, para el segundo 0,677 y para el tercero 0,928. Recuerden que el rango intercuartil es igual a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Nos da un rango de 0.502. El valor máximo de los datos es el último valor ordenado de menor a mayor, y el mínimo será el primer valor ordenado de menor a mayor. Y así obtenemos todos los resultados para esta exploración inicial de datos de forma cuantitativa.